Muchas veces recibo preguntas sobre la explicación de un versículo, de otro versículo, que según la opinión de quien pregunta la pregunta significa una cosa, otra cosa, y de aquí se puede probar esto y aquello, etc. Cuando uno se enfrenta a un versículo, lo primero que tiene que analizar es qué dicen nuestros sabios sobre ese versículo. Esta es una frase constante en la boca de cualquier rabino: nuestros sabios dicen esto, nuestros sabios dicen lo otro, etc. ¿Qué importa lo que dicen nuestros sabios? Si yo opino que el versículo dice tal o cual cosa, para mí está claro lo que dice. Entonces aquí llegamos a un concepto fundamental en el judaísmo. En hebreo se llama Yeridas Adoiros, el descenso de las generaciones. El Talmud dice: si los primeros Imrishoinim, si los primeros son Bnei Malachim, son como hijos de ángeles, Anu Bnei Anashim, nosotros somos como hijos de seres humanos. Imrishoinim Bnei Anashim, si los primeros son hijos de seres humanos, Anu Kehamoirim, nosotros somos como burros. O sea, en el Talmud se observa las generaciones de la historia entera, que las primeras generaciones estaban en un nivel espiritual extremadamente elevado. Y posteriormente, generación tras generación, a medida que avanza el tiempo, desciende el nivel espiritual de las personas hasta que llegamos a nosotros, que somos como Hamoirim, como burros. Incluso podemos entender esto de una forma muy sencilla. Está explicado en Sefer Yetzira, un libro muy antiguo de Kabbalah, de mística judía, que hay 3 dimensiones en las cuales se puede entender cada cosa en el universo: Oilam, Shana y Nefesh, el espacio, el tiempo y el espíritu. Así como vemos en el espacio, en el cuerpo del ser humano, hay una cabeza que está arriba y los pies y los talones, etc., está abajo de todo, exactamente igual observamos el tiempo. Hay una cabeza del tiempo, el comienzo del tiempo, si observamos todo el tiempo del universo como si fuese un ser humano, una persona, un cuerpo de una persona, y decimos que la cabeza son los primeros tiempos y el talón son los últimos tiempos. Incluso el Talmud mismo dice que hoy en día estamos en Ikveso de Mashiach, el talón de Mashiach, o sea, el último instante, abajo de todo el talón, antes de la venida de Mashiach. Y exactamente lo mismo ocurre con el alma. Así como en el cuerpo, en el tiempo, hay un comienzo, digamos, y un fin abajo de todo, exactamente igual pasa con las almas. Las almas de los Yehudim, de los grandes sabios, que vivieron en las generaciones anteriores, las generaciones del Talmud, porque el Talmud abarca muchas generaciones de sabios. Posterior al Talmud, los Rabbanon Savoiroi, así se llaman, los grandes lógicos que estudiaban el Talmud, los Geoinim, los genios, directores de las yeshivot, las casas de estudio en Babilonia. Después vinieron los Rishoinim, los primeros, aproximadamente entre el año 900 y el año 1500. Después vinieron los Aharoinim, los últimos grandes sabios, Aharoinim, los últimos de los últimos, etc., hasta el día de hoy. Que somos ínfimos, minúsculos, y ellos eran la cabeza de las almas, o sea, espiritualmente hablando, unas almas muy elevadas. Nosotros somos como el talón, somos lo más bajo que hay. Entonces, cuando analizamos un versículo, no podemos decir: yo opino tal cosa, a mí me parece que el versículo dice esto, a mí me parece que el versículo dice lo otro. Lo primero que tenemos que hacer es ir a ver qué dicen nuestros sabios, principalmente en el Talmud, en los Midrashim, qué dicen nuestros sabios sobre esta cuestión. Porque ellos tenían un acercamiento a Dios mucho más profundo y una capacidad de ver las cosas de otra manera. A su vez, podemos preguntarnos, a partir de este mismo concepto, entonces, ¿cómo puede ser que nosotros, en nuestra generación, que es tan baja y tan pequeña, etcétera, intelectualmente hablando, espiritualmente hablando, cómo puede ser que en nuestra generación justamente venga Mashiach? ¿Cómo puede ser que nosotros seamos los que hacemos que venga Mashiach? Hay varias respuestas de esta cuestión. La respuesta más simple es: porque somos como enanos sobre gigantes. Ellos, las generaciones anteriores, hicieron el trabajo más difícil porque espiritualmente hablando eran más elevados, por lo tanto la función de ellos fue mucho más compleja y más abarcadora, y nuestra función, somos como enanos, somos pequeños. Es verdad, el enano es muy pequeño, pero parado sobre un gigante puede llegar muy lejos. Entonces, justamente nuestra generación, que somos pequeños como enanos, somos los que finalmente traemos a Mashiach. Y la segunda respuesta, relacionada con la anterior también, es que en realidad ellos hicieron, las generaciones anteriores, el trabajo más difícil, lo más complejo, y queda para nosotros solamente hacer los trabajos más simples,
como quien construye un edificio y está toda la construcción hecha, pero falta sacar los escombros que sobraron de la construcción. Es el trabajo más sencillo, pero alguien lo tiene que hacer. Y no necesitamos a alguien con un gran nivel intelectual para limpiar los escombros. Puede ser una persona simple, sencilla. Lo mismo pasa con nosotros. Los anteriores, las generaciones anteriores de nuestros sabios construyeron, digamos, el edificio, refinaron el mundo para la venida de Mashiach, y falta simplemente los pequeños trabajos nuestros. Pero el punto es, cada vez que uno dice, nuestros sabios dicen, uno tiene que tener en cuenta y tiene que prestar atención que la perspectiva de las cosas que ellos tenían era mucho más profunda, mucho más elevada que la nuestra, porque están más cerca de la fuente, de la entrega de la Torá, y porque simplemente sus almas venían de un nivel espiritual mucho más elevado. Cada vez que tenemos una duda sobre un versículo o que pensamos que el versículo dice esto o aquello, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver qué dicen nuestros sabios. ¿Qué dice Rashi, el comentarista principal de la Torá? ¿Qué dice Ibn Ezra, otro comentarista de la Torá? ¿Qué dice el Ramban? ¿Qué dice Nachmanides? ¿Qué dice Maimónides? ¿Qué dice el Talmud? ¿Qué dicen los Midrashim? Recién ahí podemos tener una perspectiva adecuada de qué es lo que está diciendo el versículo.